Este video es muy importante, te traigo información de la pelea de Bryan el Destructor Mercado contra Ryosuke Nishida, en dónde ver este pleito y quién es mi favorito. Te voy a dar un pronóstico, te traigo muchas cosas muy interesantes y te invito a que te quedes hasta el final porque te prometo que este contenido no tiene desperdicio porque te vas a llevar una gran sorpresa, vas a ver. El mexicano Bryan el Destructor Mercado pelea este domingo a las 3 de la madrugada en Japón, mañana 15 de febrero, ante el ex campeón mundial Ryosuke Nishida, una pelea eliminatoria en los pesos super gallo. El ganador se enfrentará al campeón del mundo Naoya Inoue por todos los cinturones. Las principales casas de apuestas dicen que el japonés le va a ganar al Destructor Mercado por decisión mayoritaria, pero mi pronóstico como fan es que el Destructor Mercado dará el batacazo y que noqueará al japonés en el round 8. Apúntale bien, round 8, batacazo del mexicano en el round 8. Y suscríbete a Richie Vlog si estás de acuerdo con mi pronóstico y regálame un like ahora mismo para fortalecer este video. El pesaje se llevó a cabo hace unas horas, los dos dieron el peso, hay tiros señores, los dos ya están listos para este compromiso histórico y aunque Nishida es zurdo, es rápido con un alto volumen de golpes y tiene más experiencia en peleas grandes, su bajo porcentaje de knockout lo hacen vulnerable a un poder como el de Mercado. Nunca se ha enfrentado a un boxeador que golpee tan fuerte como el Destructor, no por nada le apodan el Destructor. El equipo y analistas del japonés ven el riesgo de que un solo golpe del mexicano pudiera cambiarlo todo. Y no importa que estén en casa porque están ante un extranjero que pasa por un muy buen momento y que tiene una motivación muy alta por ser su gran oportunidad internacional que había peleado desde hace varios años. Mínimo unos 5 años ha estado peleando esta oportunidad del Destructor. Aparte, el equipo del japonés está temeroso porque este es el debut de Nishida en Super Gallo. Su última pelea la tuvo en los pesos gallo y estuvo fatal. Le pusieron el ojo todo hinchado y todo morado junto Nakatani le puso una paliza. Mercado es un super gallo natural con aspiraciones para seguir subiendo de divisiones y yo espero que el mexicano le dé una paliza como lo hizo Logan Hernández a Junto Nakatani, ¿se acuerdan? Estos son los motivos por los cuales yo opino que en unas horas Bryan el Destructor Mercado va a hacer historia en Japón con un knockout, porque si el rival Nishida no pegaba duro en gallo, menos va a pegar en super gallo. Yo creo que el japonés no va a tener una diferencia de pegada significativa al subir de división. Ryosuke Nishida va a pelear en una división que no es la suya, en una división que no domina y el Destructor Mercado ya va enrachado, va motivado. También hay que señalar que el ambiente en los fans del boxeo japonés es de alta tensión porque sienten que va a haber un batacazo. Ven un peligro real de knockout, sobre todo después de la paliza que Logan Hernández le puso hace poco a Nakatani tras subir de división exactamente igual, precisamente a los Super Gallo. Y por otro lado te tengo que decir que desafortunadamente esta ha sido una pelea de la que nadie habla. No ha llamado la atención mediáticamente y de hecho para México y para Latinoamérica, ¿qué crees? No hay transmisión oficial confirmada en canales abiertos o en plataformas como ESPN, DAZN o algún servicio de streaming, así que no la podrás ver. Desafortunadamente no podremos ver esta pelea, por eso te recomiendo que no te pierdas mañana, si Dios, nuestro resumen en Richie Vlog, porque te estaremos diciendo qué fue lo que pasó con Bryan el Destructor Mercado. Ya no la vamos a idear mi hermano y yo para ver esta pelea, siempre hay maneras, pero así de una manera oficial no se puede ver, te lo digo desde una vez, Ya todo está listo para el tiro mañana sábado 15 de febrero por la madrugada, el mexicano va a noquear, van a ver que sí. Bryan el Destructor Mercado tiene 30 años, es de la hermosa Ciudad de México, tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut, una derrota y tiene una efectividad noqueadora de más del 81%, pelea de guardia derecha, su estilo es fajador al más puro estilo mexicano, es agresivo, valiente, duro, de presión constante, siempre hacia adelante, con un énfasis en el coraje y la negativa a toda costa de retroceder, nunca retrocede. No solamente es fuerza bruta el Destructor Mercado, hay que aclarar eso, el Destructor ha evolucionado hacia un boxeo más inteligente
combinando potencia destructiva con táctica y adaptabilidad. Mide 1,65 metros con un alcance de 166 centímetros, es un noqueador nato, nació para noquear. Nishida, el japonés, por su parte tiene 29 años, mide 1,70 metros, es 5 centímetros más alto que el destructor mercado, zurdo, tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, una derrota ante Junto Nakatani en su última pelea. Nishida es un boxeador clínico, calculador y eficiente, con un estilo quirúrgico, preciso, reservado y enfocado en golpear sin ser golpeado. Como zurdo, Nishida usa su postura para desequilibrar, sacar de ritmo a sus rivales derechos. Le gusta controlar el ritmo del combate a media y a larga distancia. No es un peleador agresivo ni de alto volumen de golpes. Prefiere llevar un ritmo medido que conserva energía para rounds medios y tardíos, donde suele dominar. Sus victorias de Nishida son mayoritariamente por decisión unánime con márgenes amplios, ya que acumula puntos con golpes limpios y visibles. Tiene muy buena técnica el japonés y es frustrante para oponentes que intentan presionarlo desde un principio, ya que evade y contraataca sin apresurarse, manteniendo la compostura incluso bajo presión. Aunque en su última pelea con Nakatani se le vio que perdió totalmente el control, ya que se fue a fajar con Nakatani desde el round 2. El mexicano también va a salir a noquear y el japonés creo que va a salir a contragolpearlo y a tratar de llevarse la pelea a la distancia. Todo dependerá de la mentalidad del destructor mercado, que es la primera vez, por cierto, que sale a pelear fuera de México, y dependerá mucho, ojo, de la condición física. Si Bryan el destructor mercado se preparó bien en el lado de la condición física, Mercado noquea a Nishida, así como lo hizo el Chispa Medina. Ese es mi pronóstico. ¿Cuál es tu pronóstico? Quiero leer sus pronósticos y sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi esquina aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Dale click a este video ahora mismo y síguetela pasando a todo dar con nosotros, y nos vemos en el resumen de mañana con la ayuda de Dios, porque sin el creador no somos nada.